Buenos días, los saludo en el nombre del Señor Jesús. En este momento quiero compartir este poderoso mensaje de la palabra del Señor y les pido que abran sus corazones para recibir la palabra con fe, la palabra de Dios que es viva y poderosa, actúa en nuestras vidas si la recibimos con fe. Amén. El título de este mensaje es Conocer a Dios verdaderamente. Es muy importante para todos los creyentes que podamos conocer verdaderamente al Señor. Amén. Conocer a Dios consiste en entender quién es Dios, cuál es su esencia, cuál es su carácter. Pero lo más importante también es conocer cuál es la voluntad de Dios para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade al Señor. Amén. Y también para que podamos desarrollar una relación íntima con Dios. Cuando, por ejemplo, dos personas deciden unirse para tener una relación, ¿cierto?, íntima como pareja, pues primero que todo tienen que conocerse bien para poder llegar a esa intimidad, a esa relación íntima. Entonces también nosotros cuando le entregamos nuestra vida al Señor, tenemos que conocer primero quién es nuestro Dios para poder desarrollar esa intimidad con nuestro Dios. Amén. Esto no se trata de llevar una religión. A Dios no le agrada que nosotros pensemos en tener una religión, sino una relación íntima con nuestro Dios que nos ama, con nuestro Creador. Amén. La palabra de Dios nos aclara que hay un solo Dios verdadero. Esto se refiere al monoteísmo, que el monoteísmo es la doctrina de un solo Dios. Esta doctrina fue aceptada unánimemente por los israelitas, que es el pueblo escogido por Dios. Y esa doctrina del monoteísmo forma la base principal de la religión judía. Ellos no aceptan, los judíos, la pluralidad dentro de la divinidad. El monoteísmo cree que hay un solo Dios, es una esencia y es una sustancia. Y así nosotros vemos en la Biblia cómo Moisés exhortaba al pueblo de Israel acerca de esto. Vamos a leer en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amén. También en Deuteronomio 4:39 dice la palabra: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Aquí le habla Moisés al pueblo de Israel, que Jehová es Dios, arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Entonces, los judíos estaban en lo correcto, en defender la doctrina de un solo Dios, porque solamente hay un Dios, amén. Mas ellos no pudieron entender el misterio de la encarnación. Por ese motivo, ellos no creyeron a Jesús cuando Él anunciaba a las multitudes que Él era Dios y lo acusaron de blasfemar. Vamos a leer en la Biblia que así en Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8, el apóstol Pablo nos habla acerca de esto. Dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Amén. Ninguno de los reyes, los príncipes de este mundo,
ellos entendieron que Jesús era Dios y por eso lo crucificaron, amén, al Señor de la gloria. Muchos pasajes bíblicos confirman la unidad de Dios. Vamos a ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Vamos a ver en el Antiguo Testamento Dios confirma esto por medio de Moisés y de los profetas. Vamos a ver ahorita, ya vimos cómo Moisés se lo dijo al pueblo de Israel, ¿cierto? Que Jehová era un solo Dios, es un solo Dios que existe, un solo Dios verdadero. Y vamos a ver aquí cómo el profeta Isaías también, voy a leer 3 versículos donde el profeta Isaías, o sea, Dios habla a través del profeta Isaías confirmando que solamente hay un Dios. En Isaías 43, 10 y 11 dice la palabra de Dios: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Gloria a Dios, amén. Ahora en Isaías 35, 4 dice la palabra de Dios: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. En Isaías 44, 6 también dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Solo es un Dios, amén. Ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, donde Jesús da testimonio, él mismo da testimonio de que Él es Dios. Vamos a leer en Mateo 28, 18. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién es el único que tiene toda la potestad, tanto en el cielo como en la tierra? Es Dios, amén. Dios es el único que tiene toda la potestad en el cielo como en la tierra. Aquí lo está diciendo el Señor. Él dice: a mí me es dada toda esa potestad. ¿Qué quiere decir? Que Él es Dios, amén. Ahora en Juan 14, 10 dice el Señor Jesús también: ¿no crees? Aquí le está hablando a Felipe, a uno de los discípulos. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ahora en Juan 10:30 dice el Señor Jesucristo: yo y el Padre uno somos. Amén. Aquí está confirmando el Señor Jesús, y luego vamos a trasladarnos al libro de Apocalipsis, que es el último libro de la Biblia. Aquí continúa el Señor Jesús confirmando que Él es Dios. Dice, en Apocalipsis 1:8, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Con mayúscula, ¿qué quiere decir? ¿Quién es el Todopoderoso? Es Dios, amén. Así que aquí el Señor Jesús lo está confirmando, amén. Y vemos entonces a través de toda la Biblia que la cadena monoteísta del Antiguo Testamento no fue rota en el Nuevo Testamento, y que el mismo Dios soberano y supremo que habló en el Antiguo Testamento también es el mismo que habló en el Nuevo Testamento.
Las escrituras mantienen su consistencia y su veracidad. La palabra de Dios nunca pasará. Así lo dijo el Señor Jesús en Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Y también vemos el apóstol Pablo en el libro de los Efesios, capítulo 4, versículos 5 y 6. Aquí también él nos confirma de que hay un solo Dios. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Así que vamos a ver ahorita cuál es la esencia de Dios. Ya vimos que hemos confirmado con la Biblia de que hay un solo Dios. Amén. Ahora vamos a ver cuál es la esencia de nuestro Dios. ¿Cuál es la esencia de Dios? ¿Qué es la esencia? La esencia constituye la naturaleza permanente, invariable e inseparable de algo. Es lo más importante y característico y puro. Y cuando nosotros estamos hablando de Dios, cuando se trata de Dios, la esencia de Dios es que Él es espíritu. Amén. Y Él nunca varía y tampoco se separa nunca. Es uno solo, el espíritu, y nunca cambia ni se separa. Amén. Jesús dijo a la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Cuando él se encontró con ella, él le dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. O sea que vemos nosotros que Dios es espíritu y la plenitud de su gloria es tan enorme y terrible, la plenitud y la gloria de Dios, que el hombre en su carne, ¿cierto? En la carne no soportaría contemplarla. Amén. Así que para poder Dios tener contacto con el ser humano que es impuro e imperfecto y también es pecador, Él se despojó de su plenitud, de la plenitud de su magnificencia y se adaptó en semejanza del hombre, con un cuerpo visible y una voz audible. Amén. Y esto lo hizo el Señor para poder tener contacto con el hombre. Si Él no hubiera hecho esto, el hombre nunca hubiera podido conocer a su Creador. Así que esto que estamos hablando es una teofanía. Una teofanía, ¿qué es? Es la manifestación de Dios, una manifestación visible de Dios y tangible para los sentidos humanos, porque ya vimos que Dios es espíritu. Los espíritus no se ven, ¿cierto? Son invisibles. Entonces, la teofanía es una manifestación visible y tangible para el hombre, para que el hombre pueda ver a Dios. Amén. Y Dios usa este medio para orar en la humanidad. Para eso Él se manifiesta. Amén. Y Jesucristo no es solamente una manifestación de Dios, como vimos que Él se ha manifestado en diferentes formas. Dios se puede manifestar en la forma que Él desee, porque Él es todopoderoso. Amén. Como por ejemplo vimos que Dios se manifestó en la zarza cuando Él le habló a Moisés. Pero Jesucristo no es tan solo una de las manifestaciones de Dios, sino que es la manifestación perfecta de Dios como el Hijo del Hombre. Esto dice Jesucristo en Juan 3:13. Dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Así fue como se manifestó Dios ante el hombre, ante la creación. Amén. Así que Dios se manifestó por medio de un cuerpo humano, pero Él no es un cuerpo humano
ni es una imagen tampoco, sino es un espíritu. Él adoptó esa imagen para poder tener contacto, como dijimos, con el hombre, amén. Así que el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Colosenses 1:15 que Jesucristo es la imagen perfecta y visible del Dios invisible, amén. Y también en 2 Corintios 4:4 nos dice el apóstol Pablo que Cristo es la imagen de Dios. Como dijimos, Dios no tiene imagen y no tiene cuerpo porque es espíritu, pero Jesucristo es la manifestación perfecta de Dios, amén. Así que, ¿cuál es el principal propósito para la manifestación de Dios? ¿Cuál es ese principal propósito? Para llevar a cabo la salvación del hombre. Amén. El Señor ama tanto, como dice en la palabra de Dios, que de tal manera Él amó al mundo, ¿cierto? Que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree no se pierda, ¿cierto? Mas sea salvo. Entonces, Él se manifestó en la carne para llevar a cabo su plan glorioso de la salvación de la humanidad. Amén. Dios es espíritu y como tal Él no podía derramar su bendita sangre para justificarnos de nuestros pecados. Por tanto, su esencia fue manifestada. La esencia, ya vimos que cuál es la esencia de Dios, es que Él es espíritu. Entonces, la esencia de Dios se manifestó para la salvación de la humanidad. Amén. Esta manifestación perfecta es a la que hace referencia la Biblia como el misterio de la piedad, que es la manifestación de Dios en la carne. Amén. ¿Qué es un misterio? Un misterio es una verdad que Dios ha detenido para revelarla a su tiempo y a quienes Él desee revelarla. Amén. Entonces Pablo afirma en Efesios 3, del 1 al 5, que por la gracia de Dios le fue revelado el misterio de la manifestación de Dios en la carne, el cual no se dio a conocer a los hombres en otras generaciones, pero ahora es revelado a sus santos por el Espíritu de Dios. Amén. Luego vemos también que Pablo reveló este misterio de la piedad en su carta a Timoteo. Vamos a leer en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dice, este versículo es importantísimo para que todos lo aprendamos, amén. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo, amén. De Jesucristo. Entonces aquí nos está diciendo, este es el gran misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en la carne, amén, en la humanidad de Jesucristo. Entonces el misterio de la piedad revela eso, que Dios en toda su plenitud se manifestó en la carne para salvar al hombre. Este grandioso acontecimiento fue anunciado por medio del profeta y del ángel de Dios. Vamos a leerlo donde en la Biblia es anunciada esta manifestación de Dios. Amén. El misterio de la piedad en Mateo 1, 18 al 23. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí que un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David,
no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Para que todos sepamos, Jesús significa Salvador. Amén. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Entonces, era una mujer virgen que no había tenido relaciones con ningún hombre, por eso dice que era virgen. Entonces ella concibió a este hijo por el Espíritu Santo, por eso es hijo de Dios. Amén. Y ese hijo, dice aquí, llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aquí nos está confirmando que Jesucristo es Dios. Amén. Una vez más. Y esto fue lo que Dios habló también por medio del profeta Isaías. Esto está en Isaías 7:14, lo que acabamos de escuchar. El hecho de la encarnación de Dios es una verdad innegable, como lo podemos ver, ¿cierto? A través de toda la Biblia está esta verdad. Solo que para la mente humana es difícil comprender cómo un Dios inmensurable, ¿cierto? Que no tiene medida, se pudo contener en un vaso tan frágil como es un cuerpo humano. Pero nosotros debemos de creer esto por la fe. Amén. Vamos a ver en Juan 20, 28 y 29. Aquí dice: Entonces Tomás respondió a Jesús y le dijo: Señor mío y Dios mío. Esto fue cuando lo vio, por fin, que cuando el Señor resucitó, hasta que no le mostró las llagas de sus manos, ¿cierto? Él no creyó. Entonces le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces nosotros creemos que Jesucristo es Dios manifestado en la carne por la fe. Amén. Ahora, ¿qué va a pasar con quienes no conocen al Dios verdadero ni obedecen al Evangelio? Toda doctrina que no lleve al conocimiento del Dios verdadero, que es Jesucristo, y esto lo dice en 1 de Juan 5:20, que Jesucristo es el Dios verdadero. Entonces toda doctrina que no lleve al conocimiento del Dios verdadero es incorrecta. Amén. Y todo aquel que no acepte el misterio de la piedad está en peligro de aceptar el misterio de la iniquidad, que este es el que lo va a llevar a la perdición eterna, excluido de la presencia de Dios. Voy a leerlo. De esto nos enseña el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 5 al 12. Dice la palabra de Dios: Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición,
excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, para la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos, este mensaje poderoso de la palabra nos enseña que Jesucristo es Dios, es la esencia de Dios manifestada, y que debemos nosotros clamar a Él para que Él nos tenga por dignos de su llamamiento y que se cumpla su buen propósito en nuestras vidas y que su nombre sea glorificado en nosotros para salvación eterna. Amén. Así que debemos nosotros clamar al Señor por eso. Amén. Y seguir esta fe que el Señor está poniendo en nosotros. Tenemos que seguir la doctrina, amén, la doctrina verdadera que nos guía al conocimiento del verdadero Dios, que es el Señor Jesucristo, el único que salva, amén. Es el único Dios verdadero y eterno. Amén. Dios los bendiga, hermanos.